Aprovecho para saludar muy efusivamente a nuestros amigos en Monterrey, en Cancún, en Querétaro, en Guanajuato. Un abrazo para todos, así como también a Mexicali. Gracias, amigos del Sigre. Y Morelia, ¿verdad? Faltó. A Muchos Michoacán. saludos, Pablo. Muchos saludos, Javier. Muchos saludos todos. Aquí Rafael Mier, saludos. Gracias, Rafael. Bienvenido. También a Palmira, a Cuernavaca, un abrazo cordial. Saludos, David. Saludos para todos. Un gusto. Muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a la Academia en Energía y Aplicaciones Industriales de SIGRE México. Pues hoy nos sentimos muy contentos y engalanados de poder presentarles al maestro Javier Magaña Hernández. Él nos va a hacer dos presentaciones muy interesantes. La primera parte va a ser información general de los comités de estudio, para que también se vayan incorporando estos comités. Y la segunda parte será la parte principal, donde nos compartirá la presentación de los principios de implementación de la gestión de activos, la norma ISO 52001 en infraestructura eléctrica. Y bueno, pues tenemos un currículum muy amplio. No, desafortunadamente por tiempo no voy a poder leerlo todo a detalle, pero voy a hacer énfasis en algunos de los aspectos más relevantes del maestro Magaña. Él es ingeniero electricista, egresado de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en sistemas de potencia, tiene una especialidad en alta especialización docente, maestría en administración de empresas y también es egresado del programa de alta dirección de empresas IPADE, entre muchos otros grados académicos que él también tiene. Trabajó en la Comisión Federal de Electricidad de 1970 a 2000, con el último cargo que tuvo fue de subgerente en los laboratorios de la PEM. Además, también trabajó en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Salamanca. Y también fue director de Desarrollo Económico en el municipio de Irapuato y trabajó también en el Fideicomiso para el Ahorro de Energía como gerente de la región Bajío. Entre otra parte de su experiencia docente, tiene también varios cargos de profesor en varias universidades, tanto en la licenciatura de Ingeniería Eléctrica como en la maestría y en muchos otros grados académicos también donde ha compartido sus enseñanzas. Y bueno, pues actualmente él es profesor invitado en el campus Salamanca, en la División de Ingenierías del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Es coordinador del Diplomado de Gestión de Proyectos, CIMEI DICIS, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas Electrónicos y Ramas Afines y miembro del Consejo Directivo del SIGRE México. Entonces, bueno, como ven, pues tenemos un invitado de lujo y pues sin más, le cedo la palabra al maestro Magaña para estas dos presentaciones tan interesantes que nos va a ofrecer. Muchas gracias y adelante, maestro, por favor. Muy agradecido, Magali. Te agradezco mucho tus palabras. Y bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos y como decía Magali, quisiera en la primera parte hacer una atenta invitación a que se hagan miembros, desde luego, del SIGRE México, pero al mismo tiempo que animarlos para que sean miembros de los comités de estudio. La que sigue, la organización del SIGRE Internacional, en donde está inmerso los comités de estudios, pues los comités de estudios dependen del Consejo Técnico y el comité de estudios pues tiene el AG, que es un grupo consultivo, tiene un presidente y un secretario. Aquí lo que hago destacar es que la que sigue, por favor, la organización técnica de cada uno de los comités técnicos, aquí se presentan los 16, pero lo que quiero destacar es que todos y cada uno de los 16 comités de estudio tienen grupos de trabajo. Algunos comités tienen muchos grupos de trabajo y algunos un poquito menos, pero se caracteriza por esta parte que son los que hacen el trabajo técnico de relevancia dentro de cada comité de estudios.
los grupos de trabajo, a su vez, tienen las fuerzas de tarea. También aquí, en este caso, las fuerzas de tarea que dependen de los grupos de trabajo, pues son tantas fuerzas de tarea como se requieran para poder hacer lo que es la parte fundamental de los comités de estudios. Lo que quiero destacar es que todos los comités de estudio, pues cada uno de los comités tienen 24 miembros de 24 países diferentes, y estos miembros de los 24 países diferentes presentan o ponen sobre la mesa cuáles son las principales problemáticas que existen en sus respectivos sistemas eléctricos de su país. Y entonces desde ahí salen lo que se conoce como los temas preferenciales. ¿Y qué es esos temas preferenciales? Pues son buscar, estudiar y buscar soluciones a esos problemas reales para que se puedan, de hecho, resolver esos problemas reales, y ahí es donde entran en acción los grupos de trabajo. La que sigue, por favor. Aquí se muestran, no los voy a mencionar todos, pero están los 16 grupos de trabajo asociados o agrupados en 4 grandes grupos. La que sigue. Aquí muestro un diagrama muy rápido en donde estoy invitándolos a que participen en el coloquio de los comités de estudio que se desarrollará en cuatro semanas de noviembre. La que sigue. Bueno, algunos de los objetivos del coloquio, y que es en donde por los que los quiero invitar, es que siendo miembros del SIGRE México y si se animan a participar en los comités de estudio, pues entonces, por ser miembros del SIGRE, ustedes tienen el derecho a participar activamente, ya sea en los grupos de trabajo o en las fuerzas de tarea, para convivir con los especialistas de esos comités de estudio y a dar soluciones o compartir conocimientos y experiencias para resolver los problemas reales que se plantean en los grupos, en los temas preferenciales. Otro de los objetivos en el coloquio, y que queremos que ustedes participen activamente, es que elijan de los miembros de cada uno de los comités de estudio a un destacado profesionista o integrante del comité de estudio para que el SIGRE México lo proponga como miembro en los 24 miembros de los comités de estudio. Esta es una cosa muy importante porque pues, tenemos la seguridad de que tenemos grandes especialistas en cada comité, y nos gusta mucho y es bastante importante de que participen en los comités de estudio internacionales. Eso es uno de los objetivos más importantes. Y desde luego que lo que pretendemos también, que los comités de estudio de SIGRE México, pues también nos propongan al comité directivo unas conferencias y hacer, por ejemplo, para ya a partir del año próximo, pues un buen programa de conferencias impartidas por los miembros de los comités de estudio. Y desde luego también con digamos, la idea que les decía, que los comités de estudio resuelven problemas reales, pues también invitarlos a que pues en los comités de estudio del SIGRE México pues propongan los temas preferenciales que sean problemas reales que tienen nuestros sistemas eléctricos de México, y así llevarlos a los comités de estudio internacional y entonces dar soluciones. Todas estas soluciones que se encuentran en los comités de estudio pues son publicadas por el SIGRE Internacional, ya sea en lo que se llaman los folletos técnicos, y también mucho de ese trabajo va a las normas internacionales, al CEI, al Consejo Internacional digamos, de normalización. Muy bien, esa es la primera parte. Permítanme entonces pasar a la segunda parte, la que sigue, por favor, y que les pueda yo platicar, digamos, a grandes rasgos, cuáles son los principios de implementación de la gestión de activos
de la ISO, que es el Comité de Normalización, digamos, internacional, y la norma en especial es la de la serie 55.000, orientado un poco hacia la infraestructura eléctrica. La que sigue, por favor. Bueno, las referencias principales que tomé para esta plática, pues es justamente un folleto técnico del Comité de Estudios C1, en donde habla de lo que es la gestión de activos, y también mucho lo tomé del libro verde, uno de los libros verdes que tiene el SIGRE, y este libro verde se refiere pues todo al sistema, a los activos de sistemas de energía, por la gestión de activos. La que sigue. Un poco la introducción hacia la ISO 55.000. La ISO 55.000 en realidad es una serie de normas que pues, se caracteriza por lo siguiente. La ISO 55.000 pues, nos describe el porqué de los beneficios del sistema de gestión. La ISO 55.001 se centra en el qué, o sea, la 55.000 en el por qué, y el 55.001 el qué. Y bueno, pues con estas dos normas, y como muchas empresas se propusieron trabajar en esta norma, que como ven en 2014 no está muy lejano, o sea, es una norma no muy antigua, y bueno, pues muchísimas empresas se interesaron a encontrar los cómo. O sea, decir, bueno, ya tengo el por qué, ya tengo el qué, pero necesito conocer el cómo. Y entonces, para ese que hizo, pues se implementó y publicó en noviembre del 2018 la ISO 52.000. Entonces, esta 52.000, pues es una norma, es una publicación que, pues, están siendo utilizada por una buena cantidad de organismos de empresas, ¿no? Para desarrollar en sus propias empresas, pues los cómo de la ISO 55.001, que es el que. Bueno, la que sigue. Algunas características que hay que destacar, o sea, adoptar e implementar un sistema para la gestión de activos es un esfuerzo de largo plazo, que afecta y requiere participación de muchos departamentos de la propia organización, no solo de las partes interesadas tradicionales, que son las que se dedicaban a la operación y mantenimiento de los activos, sino que ahora también se trata de que participen las gerencias de finanzas, las de planeación, la de recursos humanos, la de riesgos corporativos y muchas más. Entonces, esta es la parte fundamental, que esta ISO 55.002, pues, con los COBOS, pues se trata de tener una organización, pues su propia manera de cómo hacer las cosas. Desde luego que cada una de las empresas pues adapta de acuerdo con sus características y su estructura cómo hacer esos comos. La que sigue. Entonces, ¿cuál es el enfoque básico basado en el negocio de la ESTA 52.002? Bueno, pues tiene que ver con cosas como la rentabilidad, la tolerancia al riesgo, el flujo de caja, las relaciones regulatorias, la confiabilidad, la cuestión del medio ambiente, la satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y desde luego la seguridad. Esta es una lista pequeña de los temas que tratan esta ISO, y ahí en un recuadro a la derecha pues estoy poniendo algunos otros digamos temas. La que sigue. Bueno, los objetivos estratégicos del negocio impulsan directamente a la ingeniería y a las decisiones operativas. O sea, ¿qué es lo que en este esquema sencillo? Bueno, pues se tiene el caso de negocio, las características principales del negocio, y en la cual pues se tiene como prioridades que deben estar definidas en el negocio. Esto nos lleva a que la empresa o la organización necesita resultados y comportamientos
en la maximización de sus procesos, con la mira del crecimiento y cambio que tienen las empresas. Esto nos da o nos lleva a un plan de optimización para las necesidades del negocio, y esto incentiva justamente la ingeniería y las operaciones de cada una de las organizaciones. La que sigue, la nueva filosofía en base a la gestión de activos invariablemente significa un sistema de estrategias para la toma de decisiones y priorización que incluye una integración más estrecha del capital que quiere manejar la empresa, pero integrando la planeación, la presupuestación de operaciones de mantenimiento, ¿verdad?, con el objeto de gestionar el ciclo de vida de los equipos, teniendo en cuenta las perspectivas del sistema a lo largo del tiempo, con el objetivo de lograr los niveles de óptimos de vida. La que sigue, por favor. Sí, conceptualmente, conceptual y estratégicamente, la gestión de activos es al final un paradigma impulsado por el negocio, pero funcionalmente es un proceso basado en hechos reales y en otros que tienen que ver con una gran cantidad de datos, no solamente de los tradicionalmente que se utilizan en la planeación y las operaciones, sino una gran cantidad de datos, como vamos a mencionar un poquito más adelante. Esta es la razón entonces fundamental por la que cuando se hace de manera apropiada, la gestión de activos produce un mejor rendimiento en comparación con los enfoques tradicionales. La que sigue, sí, entonces los conceptos presentados en esta conferencia parten de publicaciones de varios comités de estudios de SIGRE, no solamente del comité C1, sino también de otros comités que tienen, pues, digamos, en su objetivo, poder hablar de aspectos técnicos en la ingeniería con las gestiones de activos y las consideraciones financieras, que ese es el agregado fundamental. La que sigue. Sí, de manera primordial, los métodos de gestión de activos proporcionan a los ejecutivos y a los administradores financieros más y mejor información sobre el presupuesto que es suficiente y sobre exactamente dónde y cómo se debe dirigir el gasto. Cuando se aplica en forma integral, la gestión de activos puede aumentar simultáneamente la rentabilidad, reducir los riesgos y la mejor satisfacción del cliente. La que sigue, y por medio de la gestión de activos se aplican las mejores prácticas probadas en las técnicas de ingeniería y diseño aunadas a la gestión y costos y riesgos inherentes a todo este ciclo de vida de los activos para obtener el óptimo comportamiento operativo que justifique las inversiones de dichos activos. La que sigue, por favor. El rendimiento satisfactorio y confiable de los equipos, de los sistemas de potencia eléctrica, son fundamentales para cualquier empresa. Durante la vida útil de los activos, estos activos pasan de ser nuevos a otros estados considerados como envejecidos en términos de tener uno o más modos de falla en su operación. En los diferentes modos de falla, como consecuencia, se pueden tener un deterioro gradual o un cambio significativo en sus características después de una falla. Eventualmente, la falla, si se presenta, a menos que se tome la acción preventiva y oportuna. La que sigue. El deterioro significativo se puede presentar en función de la exposición al riesgo. Y esto, bueno, pues al final de cuentas es algo que, como vamos a ver un poquito más adelante, cómo es el ciclo de vida de los activos. Una de las cosas que es importante y que voy a mencionar un ejemplo concreto es establecer en estas acciones una metodología de índices de salud de los activos, el AHI, los cuales vamos a describir un poquito más adelante. La que sigue. Entonces, para poder fijarnos un poquito en lo que estamos hablando, podemos decir, bueno, entonces, ¿qué es un activo? Nos hacemos la pregunta. Entonces, la norma de gestión de activos ISO 55000 los define como un elemento, una cosa o una entidad que tiene un valor potencial o real para una organización. Esta es una definición muy general
que puede cubrir cualquier tipo de activo, como son los activos físicos, los activos financieros, los activos humanos, los activos de información y los activos intangibles, siendo estos intangibles cosas como no físicas, como los fondos de comercio, la propiedad intelectual y otras más. La que sigue. Sí, la serie de la norma 55,000 proporciona un marco general para la gestión de los activos físicos. Esta adoptación de la serie 55,000 puede proporcionar, desde luego, una visión estructurada y una comprensión de la gestión de estos activos. También las relaciones efectivas entre la alta dirección, la gestión financiera, la gestión de activos, las operaciones y el mantenimiento. También mejoras en los rendimientos financieros de los activos. Las decisiones de gestión de activos pueden ser informadas. Beneficios de seguros, de salud, de seguridad, regulatorios y de gestión de riesgos. Reconocimiento y marketing de la empresa. Mejoras en la forma y la formación y el desarrollo. Y desde luego una buena imagen de la empresa. La que sigue. Los documentos de referencia, desde luego, que ya lo mencionamos un poco al principio, pero enfatizar un poco más, pues esta norma ISO 55,000, que aparece en el 2014, pues habla de la visión general de los principios y la terminología de los activos. La 55,001, pues de los requisitos que se deben de cubrir, y la 55,002, que sale hasta el 18, pues ya da las directrices para la aplicación de la norma 55,000. Y otra norma, la ISO-TS, de 55,010, que sale en el 19, pues da una orientación sobre la alineación de las funciones financieras y no financieras en la gestión de activos. La que sigue, bueno, esta es una estructura general de la ISO 55,000, ¿verdad? En este ciclo de la planeación, de la operación, de evaluación del comportamiento y del mejoramiento. Es un ciclo cerrado que se tiene, lo pasamos a la que sigue. A la que sigue, por favor. Los principios, entonces, de gestión de activos son 4 conceptos fundamentales que sustentan una buena gestión de esos activos. Uno, desde luego, es el valor. O sea, cada organización tendrá su propia definición de valor, basada en lo que sus partes interesadas, internas y externas, esperan de dicha organización. Por lo tanto, el valor generalmente incluirá una combinación de elementos financieros, sociales, ambientales, técnicos y de otro tipo. Ahora, ¿cómo debe ser esta? Pues debe ser el otro valor, pues otra característica o elementos es la alineación, o sea, con 4 elementos clave que son la política de gestión de activos, la estrategia, los objetivos y los planes, los cuales deben estar perfectamente alineados y ser consistentes con los objetivos a nivel corporativo de la organización y de otras políticas como la seguridad, el medio ambiente, la calidad, etc. Entonces, a menudo todo esto se llama un plan estratégico de gestión de activos, que es el SAMP, y es uno de los artefactos clave que demuestran el cumplimiento de la norma ISO 55,000, la que sigue. El otro elemento fundamental, desde luego, es el liderazgo, que es la gestión de activos, implica, este es importantísimo, un compromiso claro, firme e inequívoco por parte de la empresa. Es la participación de la alta dirección. Sin esa participación de la alta dirección, los programas de gestión de activos no funcionan. Por otro lado, el aseguramiento. El principio de aseguramiento es lo que hace posible que una organización esté segura de sus activos y que los procesos están logrando, los objetivos establecidos, que son efectivos y que son efectivos implementados. La que sigue, 3 ideas clave que diferencian la gestión de activos de otros sistemas de gestión. Pues desde luego la necesidad de una estrategia de largo plazo. Aquí este pequeño párrafo no lo voy a leer todo, pero es considerar lo siguiente: las empresas actuales, que hay muchas que tienen muchas décadas de estar trabajando
pero desde luego van a seguir trabajando mucho tiempo después. Y la pregunta que se hacen a veces los directivos, bueno, ¿y cuánto me van a durar estos activos? Porque siempre van a estar pensando de que algún día los van a tener que sustituir. Y eso, pues, desde luego, implica un costo financiero que puede ser muy interesante y que, por lo tanto, esta norma de gestión de activos pues, tiene que enfatizarse siempre en la cuestión de las finanzas. Desde luego, también hay que tener como claves, las 3 ideas clave, es la atención aplicada a todo el ciclo de vida de los activos. O sea, de hecho, pues las empresas generalmente poseen y operan una amplia, digamos, gama de activos que, desde luego, pues pueden estar en diferentes puntos de estos ciclos de vida. A lo mejor unos un poco más nuevos, otros que apenas van a entrar, etcétera. La que sigue, ¿sí? Entonces, un enfoque, que es el otro objetivo, inciso, es un enfoque que permita mejorar la forma de las decisiones, de toma de decisiones. Una buena gestión de activos requiere una toma de decisiones coherente y óptima en participar para las 3 principales compensaciones de gestión de activos, que es el riesgo, el costo y el rendimiento, desde luego el gasto de capital, que son los CAPEX, y los gastos operativos, que es el OPEX, y desde luego la consideración del corto y de largo plazo. La que sigue. Bueno, aquí hay, no la voy a leer, pero ustedes van a tener esta plática y podrán verlo con más detalle, cuál es pues los 2 conceptos que acabo de mencionar, que es el CAPEX y el OPEX, ¿no? El capital y las operaciones. La que sigue. Bueno, una de las cosas que hay que preguntarnos es cuál es la vida residual de los equipos envejecidos. Yo creo que esa es una preocupación de todos los directivos de una empresa. Yo siempre lo pongo de esa manera. Si alguien llega a trabajar a una empresa, lo primero que se tiene que preocupar es decir, bueno, ¿y cómo andan mis activos, no? ¿Cuál es la vida residual? ¿Qué tan bien han sido cuidados? ¿Y cuándo van a dejar de ser útiles, no? Y entonces, pues se trata a veces de decir, bueno, pues a lo mejor lo que podemos hacer como estrategia es una prolongación de vida útil, ¿no? Y bueno, pero entonces ahí se deben hacer los cuestionamientos, bueno, pero ¿a qué costos vamos a hacer esa prolongación de vida? ¿O para qué beneficios en términos de años de extensión de vida? Esas son las cosas que se tienen que preguntar, ¿sí? Si se continúan, desde luego que sí, se continúan. Esta es otra pregunta importante. Si se continúan con las prácticas de mantenimiento existentes, tendríamos que decir, bueno, entonces, ¿qué tasas de falla se pueden esperar? Y por lo tanto, ¿qué inversión de componentes de repuesto serían necesarias? Entonces, aquí en esta grafiquita, pues están esas 3 partes importantes que serían las compensaciones, que sería el riesgo, el costo y el comportamiento de los activos. La que sigue. Sí, esta es una parte muy interesante, o sea, que debemos de considerar, o sea, cuál es, digamos, todos los materiales, incluso hasta los materiales muy sólidos como son los de acero y eso, ¿no? Alguna plática, alguna anécdota que les voy a platicar, ¿verdad? Y decir, bueno, sí se envejecen. Yo a veces pensaba que a lo mejor nada más los no metálicos eran los que tenían este comportamiento. Aquí estas clubes esos sin mondeo, pues nos dicen, bueno, las que están más a la derecha, que es la línea verde, pues nos dice que es el activo, pues está nuevo. Y entonces ese activo está nuevo y por otro lado que tiene un comportamiento prácticamente estadístico, ¿no? Y por otro lado, la azul que está del lado izquierdo es la distribución de esfuerzos. Entonces, estos esfuerzos que están presentes o que están latentes ahí para que tienen que ver con los antiguos, pues están a un lugar alejado, digo, si vemos, está alejado la línea, digamos, esta curva casi de Gauss que está en el lado izquierdo azul, pues está muy retirada de la verde. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, pues que realmente
no está peligrando los activos porque los esfuerzos están, digamos, retirados. Pero a medida que pasa el tiempo, esas líneas se van moviendo hacia la izquierda, y a la izquierda entonces se van acercando a la distribución de esfuerzos, y esa distribución de esfuerzos, pues entonces ahora, por ejemplo, esta línea roja que tenemos ahí, pues ya está tocando a la línea azulita que tenemos al principio, la que sigue. Si esta línea roja va un poco más hacia la izquierda, ¿qué vamos a ver? Pues que ahora está metiéndose a la curva o al sistema de esfuerzos, a la distribución, digamos, de esfuerzos. Y entonces, en la intersección que hay de esa línea roja con la azulita, pues nos da esa área bajo las dos curvas, el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues ese riesgo que se está teniendo, y eso es lo que pasa con todos los activos. A medida que pasa el tiempo, pues se van envejeciendo y entonces van, digamos, moviéndose hacia la izquierda, se están acercando hacia lo que son los esfuerzos a los que se va a ver sometido ese activo. La que sigue. Bueno, en realidad, pues son varios de los, bueno, pero principalmente tres conceptos que tienen que ver con el envejecimiento de los activos, ¿no? Uno, pues la calidad del equipo original. Otro, la calidad del mantenimiento que se le dé a esos activos, ¿no? Y desde luego los esfuerzos operativos y del entorno. Esto es importantísimo, o sea, mi experiencia, digamos, en los laboratorios de prueba, es decir, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos tratando de ver con los laboratorios? Pues a nivel de las pruebas, tanto de prototipo, como de diseño, como todo tipo de pruebas, pues es poder estar seguros de cuál es la calidad de diseño del equipo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si no tiene una buena calidad y que tiene la suficiente capacidad para resistir los esfuerzos que se van a presentar, porque son esfuerzos que muchos no podemos evitar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de esfuerzos como las descargas atmosféricas, pues ¿quién las puede evitar? No las pueden evitar. O los esfuerzos de cortocircuito que en realidad pues a veces se puede considerar que no son totalmente infalibles, se pueden pasar. Pero lo que sí es importante es que pues, se puede tener un equipo de buena calidad, pero si no hay un buen programa de mantenimiento, pues entonces los equipos se van envejeciendo y van moviéndose en la curva esa S hacia la izquierda y llegar hacia la curva de los riesgos. Y desde luego, pues los esfuerzos que son muy, muy importantes. Bueno, la que sigue. Bueno, ¿cuáles son los factores típicos de esos esfuerzos? Bueno, pues son las condiciones atmosféricas, la manera como estamos dando la cargabilidad a los equipos, etcétera, ¿no? La que sigue. Bueno, desde luego que una de las preocupaciones más grandes es que los activos pueden llegar al final de su vida útil y presentar una falla catastrófica en el servicio. Entonces, esta es una falla que ya no es reparable o es antieconómico de reparar. Entonces, la determinación final de vida útil del activo es posible si se tiene una buena evaluación una condición de considerar que el activo ya no puede cumplir con el rendimiento requerido por ese activo y que se tienen todos riesgos de operación. Y bueno, entonces, pues los activos se pueden quedar, desde luego, también obsoletos a medida que los fabricantes dejan de fabricar y respaldar los activos, ¿no? El rendimiento requerido de los activos puede cambiar con el tiempo y los activos existentes pueden no cumplir con los nuevos requisitos del rendimiento. La que sigue. Desde luego, la consecuencia del deterioro del rendimiento de los activos es un riesgo creciente en la falla de los activos. Desde luego que un activo puede fallar causando pérdidas de suministro, limitaciones en la generación y peligro para el público y los miembros del personal.
La que sigue, voy a irme un poquito más rápido, y este es entonces una representación general de cuál es el ciclo de vida. Entonces, este círculo que tengo ahí nos dice que está soportado en la parte de abajo, ¿no? Con la tecnología, con la gerencia financiera, y desde luego todo lo que está aquí arriba es desde que se tiene la estrategia para conseguir un activo y el plan, etcétera, etcétera, que son los componentes que van a jugar con el ciclo de vida del activo. La que sigue, por favor. Y bueno, el ciclo pues de vida que se tiene en el activo, pues tiene estas partes en donde pues desde que se tiene que diseñar, digamos, se tiene una necesidad de un activo y entonces se tiene que incurrir en el diseño, las especificaciones, luego las pruebas, etcétera. La que sigue. Esta es otra grafiquita que nos puede decir que esta gestión de activos operativos, sí, pues a final de cuentas sigue un proceso continuo que desde luego se trata en las empresas de identificar los riesgos que van a tener los activos, hacer una recopilación en el siguiente cuadrito, recopilación de datos y la condición de esos activos, y luego construir las bases de datos para la condición de activos, y desde luego agrupar los datos de falla de los activos para que eso se pueda obtener los datos suficientes y tomar acciones sobre esta situación de los activos. La que sigue. Bueno, a manera nada más de ejemplo, pues una empresa eléctrica dice, bueno, pues como tiene una gran cantidad de activos, pues entonces puede tener un plan estratégico de gestión de activos que es el SAM, ¿no? Pero si la organización es muy grande y tiene muchísimos activos, pues entonces se pueden reagrupar en lo que serían los AMP, que serían pues el agrupamiento de características de los activos para tener una visión más integral de todo lo que se tiene en la empresa. La que sigue. Sí, y bueno, pues nos dice, con respecto al anterior, pues cómo es el SAM y los SAM, ¿no? Que tienen que ver para tener un verdadero plan de gestión de activos. La que sigue. Bueno, desde luego que las funciones principales de los facilitadores y de los planes de gestión de activos, pues se trata de lograr una finalización exitosa del UAMP, que serían los agrupamientos que estábamos diciendo. Y entonces se tienen que establecer controles apropiados, tales como sistemas de gestión de trabajo para las actividades operativas, herramientas de gestión de proyectos, control de intervalos de cierre, métricas de rendimiento, funciones y responsabilidades claramente definidas en beneficio de esta responsabilidad y matrices de responsabilidad, y desde luego un enlace entre los activos, las actividades y desde luego la organización. La que sigue. Bueno, y aquí a hablar un poquito de lo que había dicho al principio, cuál es el papel de los índices de salud en la planeación de vida de los activos. Entonces, un AHI es o debería ser parte de un plan de vida para los diversos activos que son propiedad de la empresa. El primer paso es decidir qué activos deben evaluarse y con qué propósito. A corto plazo, la principal y más inmediata es identificar y gestionar las posibilidades de fallo en el servicio, y a largo plazo pueden ser parte del proceso de planificación de decisiones críticas para administrar el reemplazo o el mantenimiento. Históricamente, ¿no?, las bases subyacentes, tanto para el mantenimiento como para el reemplazo, ha sido un régimen basado en el tiempo, pero a lo largo del tiempo lo que se trata de ver es tener una estrategia una conceptualización un poquito diferente, que esté basada en la condición de riesgo. La que sigue. Y bueno, en realidad de lo que se trata es de poder determinar cuál es la salud y la resiliencia de cada uno de los activos para poder tener, bueno, pues un buen plan para que pudiéramos tener siempre en buen estado de funcionamiento el activo. La que sigue.
Bueno, y esta es una metodología para decisiones basadas en el riesgo, ya no nada más en el tiempo, sino en el tiempo se puede decir, bueno, a veces, no sé, los tiempos antiguos decimos, bueno, ¿cuánto dura un activo? No, pues que 30 años, pues, se decía, pues así, de una manera muy ligera, ¿no? Pero en realidad es decir, pues depende de condiciones de cuáles están basadas en el riesgo, y esa es la parte fundamental. La que sigue, bueno, aquí está una tabla que es la tabla de la salud de los activos. En realidad, para poder hacer un poquito un zoom de esa tabla, yo preparé estas siguientes diapositivas. La que sigue, entonces, por ejemplo, el AHI1, pues es cuando se dice que la condición del activo pues es muy bueno. Entonces, ¿cuál es definición? La definición de eso, muy bueno, pues la probabilidad muy baja de falla durante los muchos años, ¿no? ¿Cuál es, qué acción se debe tomar? Bueno, pues continuar con el programa de inspección y pruebas, y cuáles son la escala de tiempo, pues a lo mejor dices más de 10 años, probablemente antes de que se emprenda un mantenimiento o otra acción. Él es, digamos, el AH1. Luego vamos a la AH2, la que sigue. Bueno, pues a lo mejor dice aquí que ya la condición del activo ya nada más es buena, y entonces tiene una definición, ¿ya? Que ya no es igual a la anterior, y a lo mejor aquí estamos hablando del tiempo de atención, puede ser ya un poco más corto. La que sigue, la H3, pues ya es más o menos tolerable, y decir, bueno, pues ahí pues todavía andamos en una situación de que podemos aguantar con el activo. Aquí está la definición siempre, la condición, la definición, la acción y la escala de tiempos. Y luego la que sigue, la H4, pues entonces aquí estamos hablando de mal estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es su condición? Pues ya está en mal estado, pues quiere decir que ya en la definición, pues tenemos que tener más cuidado, digamos, en cuál es la situación de ese activo, y tomar una acción para poder hacer pues algo correctivo, y la escala entonces ya puede ser más pequeña. ¿Cuál es la que sigue? La H5, pues ya es muy crítica, y entonces aquí, pues ya a lo mejor lo que debemos de tener, pues es en la escala de tiempo, pues una acción más inmediata. Aquí podría yo mencionar uno de las experiencias que tuvimos, cuando estuve yo en los laboratorios de la PEM, y teníamos un programa muy interesante, digamos, de salud de los activos. Nos dimos a la tarea de platicar con varias de las regiones de la CFE y decir, bueno, ¿y cómo están tus transformadores? Y entonces les hacíamos, pues sacábamos una buena cantidad de aceite de la parte baja de los transformadores, y los llevábamos al laboratorio, a un cromatógrafo de gases, y con la cromatografía de gases podíamos definir cuál era el estado digamos, de las componentes de todos los gases que tenía ese aceite, y que nos podía decir, bueno, si estaba en la condición, digamos, de buena salud, o mediana, o crítica. Cuando veíamos que estaba ya acercándose a la crítica, bueno, en realidad eran pruebas, digamos, periódicas de varios meses entre una y otra, pero teníamos siempre la primera prueba, y entonces cuando veíamos que ya iba presentándose más cantidad de gases por la descomposición de la cadena de carbón, digamos, del aceite, pues entonces decíamos, este equipo hay que estarlo cuidando, y hay que hacer pruebas más frecuentes para decir, antes de que pueda fallar, pues poder hacer una acción ya mucho más importante. Créanme que pues esto pues es casi como las pruebas que nos mandan a hacer los doctores de la sangre, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces saber cómo se está comportando, y ver qué es lo que nos va a recomendar el médico. Entonces ese fue un bonito resultado. Y cuando les decía que también se envejecen los metales, bueno, pues algunas o digamos más sólidos, pues las plumas de las grúas, una vez se rompió una,
y entonces nos dimos a la tarea de ver qué es lo que pasaba y pusimos análisis de dispositivos de análisis de esfuerzo, y entonces recomendamos estar haciendo pues en todas las curvas que se usan para los sistemas eléctricos, pruebas más frecuentes para poder determinar cómo se estaban envejeciendo. La que sigue, bueno, pues una metodología genérica para los activos o cualquier activo de una empresa, pues están en estos 8 pasos, ¿no? Que desde luego es identificar los activos y decidir sus niveles de revisión, identificar el paso 2, identificar los indicadores del modo de falla, ¿no? De acuerdo a través de los análisis, evaluar el rendimiento de los activos individuales e identificar la estrategia de diagnóstico, recopilar datos de inspección, evaluar las condiciones actuales en relación con los modos de falla clave, indicadores agregados digamos, a los índices de salud y una planificación de acciones de mitigación. La que sigue. Bueno, marco de gestión de activos. La gestión de activos incorpora incorpora en un todo un marco integral de análisis, planificación y ejecución. La que sigue. Aquí me permite decir que en un iceberg, ¿no? De los costos, pues entonces en la parte que está en la superficie del iceberg está el CAPEX, ¿no? Pero si nada más nos fijamos en eso, pues entonces decimos que estamos en una gestión de activos deficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dejando de considerar todos los OPEs que están abajo, ¿no? De la punta del iceberg. Y entonces, pues, han toda la serie de costos que tienen que ver, ¿no? Los costos operativos, costos del software, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de tener, pues, entonces, algo más integral, como hemos estado diciendo desde el principio, ¿no? O sea, no nada más, pues, a lo mejor confiarse de que el equipo pues, está muy satisfecho, salió muy bien en las pruebas y es de buena calidad, sino que tenemos que ver muchas otras cosas, que es lo que estamos haciendo énfasis. Y este iceberg de los costos nos dice, bueno, cómo hacemos esta comparación de los CAPEX con los OPEX. La que sigue. Y bueno, una estructura de la gestión de activos, pues así ya más simplificada, pues nos dice cuál es entonces el plan, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las verificaciones y desde luego actuar para que podamos tener un buen sistema que nos permita estar seguros de que pues vamos a tener una vida bien cuidada, ¿verdad? Con todos los análisis que se pueden hacer de laboratorio y de campo, ¿no? Para poder tener siempre en buen estado los activos. La que sigue. Bueno, y ¿cuál sería una idealización de cuál es el marco de referencia para la gestión de activos? Pues se trata de tener un mantenimiento, digamos, de excelencia, pero que tiene que ver con los materiales y la planta física, que tiene que ver con el sistema y tecnología, que tiene que ver con los métodos y procesos, que tiene que ver con el liderazgo y desde luego con la gente. Y para cada una de estas 4 partes importantes, la que sigue, por favor, entonces, para materiales y planta física, pues si queremos estar en excelencia, pues ahí están algunos de los conceptos que la pueden caracterizar. En cuanto a la competencia, pues también ahí hay algunos elementos. En cuanto al entendimiento también, en la percepción o concepción, y bueno, y digamos, la calidez con la cual estamos viendo ese asunto. La que sigue, si estamos hablando de sistemas de tecnología, pues también excelencia, competencia, o sea, es una serie de conceptos que podrían identificarse de manera general para esto que estamos analizando. Ahora la que sigue sería, pues, ¿qué tenemos que ver con la parte de liderazgo y la gente? Pues otra vez en los conceptos de excelencia, competencia, entrenamiento,
entendimiento, perdón, percepción, etcétera, ¿no? La que sigue, bueno, y los métodos y procesos también. O sea, todos estos elementos, ¿no?, que estábamos poniendo en la figura número 1, pues está aquí tratando de definir algunos aspectos que podrían ser considerados para tener un poquito de más claridad en lo que estamos hablando. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos, ya para ir cerrando, cuáles son los métodos efectivos de gestión de activos? Pues la extensa categoría del mejoramiento continuo incluye varias metodologías de mantenimiento, como son el RCM, ¿no?, que está enfocada a la confiabilidad general de los activos, ¿no?, que es la confiabilidad centrada en el mantenimiento, o las causas raíz, ¿no?, que de cuáles son los modos de falla y cuál es el enfoque para lograr una alta confiabilidad a partir de operadores y mantenedores, ¿no? O sea, de los que operan los equipos y desde luego de los que están cuidando los activos. Y desde luego cómo es la optimización del mantenimiento y las decisiones de administración de materiales. La que sigue, bueno, pues desde luego, como estábamos diciendo, a ver, regrésate un poquito al anterior, por favor. Pues dice aquí una extensa categoría de mejoramiento continuo. Ahora sí, la que sigue, porque nomás tomando esta parte de mejoramiento continuo, pero justamente, ¿no?, como lo sabemos todos, primero se aprende a caminar antes de correr. Entonces tenemos que estar conscientes de que primeramente tenemos que lograr un efectivo programa de gestión de activos con programas de mantenimiento programado, y después estaremos preocupados por implantar los programas de mejoramiento continuo. Tenemos que hacer primeramente las innovaciones incrementales en el mantenimiento y lograr la optimización de esos recursos. Tenemos que crear, diseñar e implementar las metodologías, los métodos sistemáticos y los procedimientos que estaremos utilizando, todos ellos en base de aplicar los principios lógicos. Esa es la parte importante. La que sigue. Bueno, desde luego es importante que en la planeación que se tiene de la gestión de activos, pues tener una política de gestión de activos, ¿no? O sea, algo que tenga que decir eso. O sea, todos y cada uno de los empleados están obligados y son responsables de cuidar y tratar con esmero todas las instalaciones, equipos, aparatos, instrumentos con los cuales interactúan en sus labores cotidianas de trabajo para lograr la misión del sistema de gestión de activos. Esta es una idea, pues, de la política de gestión de activos que es parte de la planeación de activos o de gestión de activos que se debe tener. La que sigue. Bueno, en realidad, una de las cosas que se venía haciendo, algunas empresas... 5 minutos para pues, concluir. Sí, ¿cuál es el sistema operativo que era el del pasado? Pues era pues tener una verificación casi con el papel, y luego tener una acumulación grandísima de activos, como parece ahí en el lado de abajo, ¿no?, lleno de papeles en un escritorio. Pero ese es más o menos el pasado. Pero eso, la que sigue, pues era todo esta que se tiene que hacer. Pues este es un diagrama para una subestación, ¿no? Imagínense que vamos a tener, pues digamos en el punto 1, pues cuáles son las, pues digamos todas las cosas que tenemos que cuidar, y en la parte número 6, pues tenemos todo el portafolio de acciones, ¿no?, que se tiene que hacer. Eso pues puede parecer muy complicado y a veces es lo que rehuyen la gente que tiene que ver con los activos, ¿no? Pero bueno, gracias a la tecnología, la que sigue, las tecnologías actuales, pues podemos tener un sistema operativo más moderno, ¿no? O sea, tener, pues, digamos, detectores, ¿no?, en cada uno de los equipos para poder tener unas bases de datos que podemos manejar, pues, con los sistemas de cómputo, y poder dar órdenes incluso, pues, en el momento que se requiera, intervenir en cada uno de los activos. Entonces sería un sistema operativo del futuro. ¿El que sigue?
Bueno, este es simplemente a manera de ejemplo y para terminar, un ejemplo de indicadores clave de una empresa de suministro de energía eléctrica. Pues aquí se muestran en esta grande lista los CAPEX, los OPEX, el DIOS, una serie de factores, ¿no? Que se tiene el KPI, digamos, en la primera columna, cuál es el significado, y bueno, este es un ejemplo concreto en donde cuál es la medición que se hace para cada uno de estos, digamos, indicadores, y después, pues, cuál sería el objetivo, ¿no? que se quiere lograr con todos ellos. Y bueno, pues la que sigue. Bueno, en realidad esta tabla es representativa de la naturaleza de los KPI utilizados en el enfoque de gestión de activos, pero no es necesariamente típico de la mayoría de los servicios públicos. Las metas y necesidades varían ampliamente. La mayoría de los KPIs son autoexplicativos, pero varios no lo son. Por ejemplo, el que vimos ahí, que es el DIP-BSPL, pues es una medida de la mayor desviación permitida para todas las divisiones operativas de la empresa de suministro, que está en relación con el presupuesto gastado en esa división, con los ingresos recaudados para dicha división en el año. Y entonces es una medida de la equidad y del gasto, del costo, que se refleja en el costo-beneficio. La que sigue. Bueno, pues muchas gracias. Aquí terminamos. Y bueno, como me gustaría nomás mostrar la siguiente lámina. Aquí yo les agradezco su atención, pero si ustedes tienen esta presentación, adicionalmente, nomás pon la que sigue, por favor. Ya no, pues así. Hay unas láminas complementarias, la que sigue. Me permití hacer una esquematización de una planeación estratégica de la organización, la que sigue, nada más, y ya. Bueno, pues hacer una foda de la organización para cada una la que sigue, y ahora sí ya la última. Ya, bueno, pues cuáles son las fuerzas, las debilidades, tratando de ver cada una de las cosas que se tienen para poder tener, pues, algunas bases sólidas para la planeación de la gestión de activos. Pues creo que estamos llegando justamente al final del tiempo que nos permitieron para poderles dar esta presentación. Desde luego que hay mucho todavía por hacer, y tal vez en el comité de estudios que estoy coordinando, que es de subestaciones, pues podremos, tengo la idea de poder presentar algunas otras, ya más, alguna otra presentación para tratar de ver con mayor profundidad algunas cosas. Yo les agradezco muchísimo su atención y su paciencia para escucharme. Sé que me fui muy rápido, pero será una buena cantidad de diapositivas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Pablo, Magaña. Excelente, como siempre. Muy interesante. Nos faltó tiempo para poder interactuar un poco con las preguntas, pero creo que la información que se queda para todos los presentes y para toda la comunidad SIGRE es muy valiosa, y pues la estaremos compartiendo con ustedes en los próximos días. Y pues no me resta más que agradecerles a todos por su compañía, por sus preguntas que pueden hacernos llegar a través del correo electrónico, y de esa misma manera se las podemos hacer llegar al ingeniero maestro Magaña para la respuesta. Gracias, y los esperamos dentro de 15 días para la siguiente conferencia de la Academia SIGRE México. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su distinguida presencia. Gracias, saludos desde Monterrey. Saludos, Maestra gracias. Ida, doctora Ida, un abrazo. Saludos desde Cancún. Ingeniero Pablo, Bien. saludos. Saludos.